Nuestro tercer invitado con don Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Por ahí estamos, sí, perfecto. Don Sergio Lehmann, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Nos escuchas bien? Sergio, ¿nos escucha? Parece que nos tiene sin audio ahí. Ya. ¿Aló, Sergio, nos escuchas bien? Hola. Ahí sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a ustedes. Bien, también, muchas gracias, Sergio. Oye, yo quiero partir con una cosa quizás que no tiene que ver con el dato los datos coyunturales, pero vi una columna tuya con respecto a la inteligencia artificial y los efectos que eso podía tener. Nosotros hoy día tuvimos a María José Marta Vid con Teodora explicándonos un poco lo que estaban haciendo a través de la inteligencia artificial, el tema de disminuir o eliminar los sesgos en distinta en publicidad, en los algoritmos, etcétera. Y quería aprovechar a preguntarte específicamente sobre tu columna en términos de porque hay mucha gente preocupada de los efectos que puede tener la inteligencia artificial. Hablábamos aquí de los efectos en el mercado laboral y ese temor que existe, pero también, por otro lado, se abre una puerta gigante también para un montón de otras cosas, ¿no? Así es, efectivamente, digamos. Yo creo que la inteligencia artificial va a estar marcando el desarrollo económico de las próximas décadas. Uno reconoce allí un efecto importante sobre productividad. Hay distintos estudios, análisis que están mostrando que va a generar efectivamente, digamos, incremento de productividad entre 1,5 en los países mejor preparados, algo más acotado en los países emergentes como el nuestro, que en realidad hoy día presentan índices en materia, ¿no es cierto?, de absorción de nuevas tecnologías y capacidades para utilizarlas y extenderlas en su uso en sus propias economías más limitado, digamos. Hay algunos índices que se han construido en esa línea y estamos claramente, digamos, bastante rezagados, digamos, desde el punto de vista de la capacitación a nivel de trabajadores, pero también, ¿no es cierto?, a nivel de la educación. Pero más allá de eso, va a generar efectivamente, digamos, un impulso positivo. Las estimaciones para Chile hablan de un incremento en productividad en torno a 0,5%. Y efectivamente, creo que más bien hay que pensarlo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del impacto que podría generar el mercado del trabajo, de que es necesario hacer de alguna manera un giro, digamos, ir preparando a los trabajadores en el uso de la inteligencia artificial, en el uso de las nuevas tecnologías. Probablemente va a haber, efectivamente, ¿no es cierto?, algunas profesiones o algunos tipos de actividades que van a ir siendo reemplazadas por la inteligencia artificial, pero por otro lado van a ir emergiendo otras, digamos. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que más bien la mirada debe ser positiva, incremento en productividad, probablemente giros en materia, ¿no es cierto?, de habilidades de la fuerza de trabajo, y por cierto, ¿no es cierto?, algo que va a estar marcando de manera importante el desarrollo de las economías en las próximas décadas. Tan positivo como fue la revolución industrial, yo creo. O sea, así que no... Efectivamente, nosotros hicimos una revisión de las revoluciones, la revolución industrial, ¿no es cierto?, la más tradicional, que se conoce, ¿no es cierto?, en Inglaterra hacia fines del 1700, que generó un incremento en productividad muy importante. Después tenemos la segunda revolución industrial con el motor eléctrico, casi 100 años después, que también generó un aumento en productividad muy relevante. Tercera revolución industrial fue hacia fines de los 1990, a fines del siglo pasado ya, ¿no es cierto?, en donde también se generó un cambio muy importante en materia de comunicación y uso de Internet, herramientas digitales, Internet y todo eso, que generó también un incremento en productividad muy relevante. Y ahora estaríamos enfrentando o viendo ya el desarrollo de la cuarta revolución industrial, donde, ¿no es cierto?, todo anticipaba que deberíamos ver también incremento en productividad relevante. Hoy día para Estados Unidos ya se está hablando de que probablemente parte de los elementos que sugieren esta fuerza, este dinamismo que todavía sigue mostrando Estados Unidos, a pesar, ¿no es cierto?, de una política monetaria contractiva, algo tiene que ver también con la inteligencia artificial. Hay incrementos ya de productividad relevante en algunos segmentos, en algunos sectores de la economía, y por cierto es todavía algo que está en desarrollo, pero que hay que seguir mirando con mucha atención. Oye, sí, y efectivamente, bueno, a propósito de Estados Unidos, te iba a preguntar, y deben estar por salir o no los datos de inflación de Estados Unidos que todo el mundo está esperando. ¿Cuál es tu mirada respecto a esos datos y lo que vaya a pasar con su tasa de interés, con su política monetaria y los efectos que eso puede tener con nosotros? Tenemos una reunión de política monetaria la próxima semana, donde también estamos expectantes a qué va a pasar con la tasa, que está todos pensamos, incluso algunos aquí
cercanos hablaban de una baja de 100 puntos base, pero después quizás se moderó eso en el mercado con el dato de inflación que tuvimos la semana pasada, ¿no? Así es. Bueno, salió efectivamente el dato de inflación en Estados Unidos, fue 0,1%. Mes de noviembre se esperaba un 0, pero está bastante en línea. La inflación subyacente fue 0,3%, que está en línea con lo que se preveía. Reafirma de que en realidad la inflación en Estados Unidos está cediendo. Todavía, ¿no es cierto?, la política monetaria tiene trabajo pendiente en el sentido de que hay que asegurarse que efectivamente vaya convergiendo hacia la meta de 2%. Pero todo está, digamos, de alguna manera apuntando a que el ajuste de la política monetaria está siendo efectiva y por lo tanto todo el temor que existía respecto, ¿no es cierto?, a esta persistencia inflacionaria demasiado larga con la necesidad eventual, ¿no es cierto?, de nuevos incrementos en tasa de política en Estados Unidos se han ido disipando, digamos, y Powell en esa misma línea ha estado planteando que probablemente ya la tasa que hoy día muestra Estados Unidos entre 5,25 y 5,5 es suficientemente contractiva como para asegurar el ajuste de la economía y la convergencia hacia la meta inflacionaria. El mercado está previendo, de hecho, en esa línea, y dado, ¿no es cierto?, que ya estamos viendo un ajuste en la actividad económica, la inflación ya ciertamente mucho más controlada, estaba apostando que ya hacia marzo, con una probabilidad en torno a 40, 50%, podría haber un primer recorte de tasa en Estados Unidos. Nosotros creemos que eso más bien va a ocurrir hacia junio. Nosotros creemos que junio, julio, hay ya un buen, ¿no es cierto?, sostén, un buen elemento, buenos fundamentos para pensar que la tasa en Estados Unidos comenzaría a ir relajándose, normalizándose. Se prevé una actividad económica en el cuarto trimestre de este año en Estados Unidos en torno a 1% de crecimiento versus el trimestre anterior y hacia ya primer y segundo trimestre del próximo año una economía bastante estancada, digamos, y eso justamente daría pie para que la Fed comenzara a bajar tasas durante junio del próximo año a un ritmo tal, ¿no es cierto?, de que acumule una baja en torno a 100 puntos base durante 2024. Eso lo vamos a ver ratificado o no mañana en la reunión de la Fed. Creo que hay que estar muy atento, no solamente a su decisión, que hoy día existe consenso que va a mantener su tasa política, sino que además a su mensaje, qué tan, ¿no es cierto?, está viendo, qué tan está alineado con efectivamente comenzar a bajar tasa ya hacia mediados del próximo año, o cuál es la visión que tiene respecto a los ajustes de la economía. Y tercero, cuáles son las proyecciones, digamos. En diciembre la Fed va con un reporte que presenta sus proyecciones, ¿no es cierto? Cada uno de los gobernadores entrega su visión en materia de tasa política, en materia de inflación, no solamente cierre este año, cierre de los próximos 2 años y hacia el largo plazo, y cuál es la actividad económica. Y creo que va a estar especialmente importante mirar con atención cuál va a ser la visión en materia de tasa política cierre 2024. En el último reporte hablaba de un recorte de 50 puntos base acumulado durante 2024. El mercado está hoy día viendo que hay espacio para bajas más agresivas. Veamos entonces qué está viendo la Fed, pero todo apunta a que claramente hoy día están las condiciones efectivamente para, como ya comentaba, digamos, a comenzar a haber bajas durante la segunda parte de 2024 en Estados Unidos. En nuestro caso, ¿no es cierto?, tenemos reunión de política monetaria la próxima semana. Nosotros estamos viendo un recorte de 75 puntos base. Creemos que hay espacio en Chile para bajas más agresivas de lo que fue la última reunión. Recordemos que en la última reunión el Banco Central recortó en 50 puntos base y tenía un foco muy puesto en el tipo de cambio, muy preocupado por el tipo de cambio. Simultáneamente, ¿no es cierto?, suspendió las compras de dólares que estaba llevando a cabo. Hoy día con un tipo de cambio claramente mucho más controlado, con un tipo de cambio, ¿no es cierto?, hoy día en torno a 8.80, 8.75, 8.80, que es un nivel ya más coherente con los fundamentos de la economía chilena. Creemos que hay menos argumentos para ser tan cautos, a pesar del dato de inflación que conocimos, ¿no es cierto?, para el mes de noviembre, que fue más alto de lo anticipado, pero más allá de ese dato, que creemos que es algo más bien puntual, lo que deberíamos ver hacia adelante son inflaciones bajas, digamos. De hecho, nosotros estamos proyectando para diciembre una inflación de menos 0,1, el mercado está en torno al 0, por lo tanto reafirma de todas maneras, a pesar de ese dato, de que la inflación efectivamente, digamos, está convergiendo hacia la meta del 3% del Banco Central. Sergio, una pregunta, ¿qué explicación para que lo sepan nuestros oyentes y televidentes, con el IPC del mes de noviembre, ese 0,7 que se desalineó bastante respecto de las expectativas? Detrás de ese número hay, diría, 2-3 factores que son importantes. El primero, alimento, efectivamente, por razones estacionales, está presionando
los precios o presionó los precios en el mes de noviembre, eso es algo más bien transitorio. En el mes de diciembre nosotros ya estamos viendo bajas y por lo tanto eso es parte de lo que queríamos ver, ¿no es cierto?, en los próximos registros. Segundo, transporte aéreo, pasajes, ¿no es cierto?, de transporte aéreo que tuvieron un incremento muy importante, más allá de lo que se estaba previendo, subieron en torno al 20%. Eso también tiene factores de estacionalidad, digamos. En noviembre se encuesta o se recogen precios para viajes en enero, con 2 meses de fase. Yeah. Por lo tanto, por razones, ¿no es cierto?, de vacaciones tienden, claro, ¿no es cierto?, a subir con cierta fuerza. Fue más allá de lo previsto. Y hay un tercer elemento que es una cuestión más bien técnica, digamos. En el mes de octubre fue los famosos Cyber Days, que generaron bajas de precios relevantes, digamos. Y eso se recogió justamente, digamos, en la inflación del mes de octubre. En el mes de noviembre se esperaba una reversión en esos precios, digamos, porque no se alcanza a capturar en los registros y en la forma que captura el INE lo que fue el Black Friday, digamos, que fue hacia fines de noviembre, claro, comienzos de diciembre. Por lo tanto, se esperaba un incremento en los precios, pero ese incremento fue más allá de lo que se preveía. Se reversó el 100% de las bajas de esos precios, que es básicamente vestuario, equipamiento de hogar, que mostraron una sorpresa. Y esa reversión del 100% es lo que explicó en definitiva esta sorpresa. Perfecto. De más o menos, ¿no es cierto?, algunas décimas, dependiendo, ¿no es cierto?, 4 o 5 décimas de sorpresa, digamos, en el registro. Pero insisto, nuestra visión es que eso es más bien transitorio. Estamos viendo ya precios importantes bajando, digamos, en el mes de diciembre en materia de alimentos, estabilidad en los famosos volátiles, que es precio de pasaje aéreo más paquete turístico, porque no debería tender a subir nuevamente, y también bajas en precio de gasolina. El precio del petróleo ha tendido a bajar durante las últimas semanas, y eso también se va a reflejar en las menores presiones que vamos a ver en diciembre, y por lo tanto creemos que, insisto, lo que vimos en noviembre es algo más bien puntual, y por lo tanto no debería cambiar de forma muy radical la visión en materia de tasas de política, decisiones entonces del Banco Central hacia las próximas reuniones. Sergio, y en cuanto a crecimiento, ¿siguen con una estimación cero? Menos 0,1 es nuestra proyección, menos 0,1 cierre 2023, y para 2024 estamos proyectando un crecimiento de 1,7%. Hoy día fue publicada la encuesta, la AAA, encuesta de expectativas económicas del Banco Central, y también tiene un registro, digamos, apuntando un menos cierre este año y un crecimiento también algo bajo 2% durante 2024. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles son los principales riesgos que estás viendo externos e internos en los próximos meses, semanas? Porque sabemos que hay algunos que se mantienen afuera, ¿no es cierto? Hay dos guerras, por decirlo así, hoy día que están ahí, siguen ahí, pero también tenemos cosas internas, tenemos un plebiscito en unos días más. Tenemos una serie también de reformas ahí, de problemas. Hablábamos antes en el primer bloque, al principio del tema de las ISAPRES, todas esas cosas. ¿Cuáles estás viendo que son los principales riesgos internos y externos? A ver, del lado externo, tal como señalaba Carlos, efectivamente uno ve que los temas geopolíticos siguen siendo, ¿no es cierto?, de especial atención. Si bien han tendido a moderar algo, de todas maneras es algo que hay que mirar y hay que ir monitoreando. Hoy día estamos viendo un mundo en donde probablemente hay mayor polarización, estamos viendo, ¿no es cierto?, mayores dificultades para buscar acuerdos, algo que el Fondo Monetario lo ha ido planteando, digamos, de mirar, ¿no es cierto?, con una mirada mucho más completa y por lo tanto estimular por esa vía el comercio y el crecimiento global. Hoy día eso es ciertamente, digamos, un elemento que está presente y que hay que monitorear con especial cuidado. Del lado de la inflación, efectivamente estamos viendo en el margen, ¿no es cierto?, que ha mostrado ya señales de retroceso, pero el riesgo está en que eso sea algo más transitorio y eventualmente veamos tasas más altas hacia adelante, digamos, con impactos negativos sobre el crecimiento global. Ese riesgo ha venido bajando, digamos, y de hecho, ¿no es cierto?, parte del estímulo o la mejora que hemos visto en los mercados financieros durante las últimas 2 o 3 semanas tiene que ver justamente con esa mirada más positiva respecto a ese riesgo, que probablemente era más relevante hace algunos meses atrás, ha ido bajando, digamos. Estamos viendo, como ya decía, un mayor control de la inflación, y por esa vía, ¿no es cierto?, los mercados han ido recogiendo esa mirada más favorable. También hay que mirar con atención la relación
China, Estados Unidos, digamos, que siempre ofrece, digamos, algún tipo de sorpresa o tensión. Afortunadamente eso aparece hoy día más controlado. Hemos visto en el margen cierto acercamiento entre China y Estados Unidos, pero por cierto, digamos, siempre hay que mirarlo con especial atención porque, ¿no es cierto?, no podría ser para nada sorpresivo que veamos nuevamente, ¿no es cierto?, algún tipo de aumento en la tensión por esa vía. Y del lado local, yo creo que el mayor riesgo tiene que ver naturalmente, digamos, con el clima político, digamos, y probablemente, ¿no es cierto?, que veamos del lado de las señales políticas que se recojan una vez, ¿no es cierto?, que tengamos el resultado del plebiscito el próximo domingo. Yo creo que más allá del resultado, creo que es importante que haya señales, ¿no es cierto?, que efectivamente den cuenta de que se cierra el proceso de manera tal, ¿no es cierto?, de asegurar, ¿no es cierto?, la estabilidad y seguridad jurídica, digamos, que es clave en definitiva, digamos, para los proyectos y los procesos de inversión. Por lo tanto, creo que va a haber que mirar especialmente, digamos, ese tipo de señales una vez que tengamos el resultado del plebiscito, porque de otra manera, mientras no haya señales claras, digamos, en esa línea de que se cierra el proceso y que se logra, ¿no es cierto?, una mayor seguridad jurídica y estabilidad, probablemente, ¿no es cierto?, la inversión va a seguir mostrando rezagos. Y, ¿no es cierto?, una evolución más bien débil, digamos. De hecho, para el próximo año nosotros estamos proyectando de todas maneras una nueva caída de la inversión en torno a 1%, digamos, lo cual claramente es algo que no es bueno porque eso compromete especialmente el crecimiento a más largo plazo. Pero también, como tú señalabas, hay todavía pendientes reformas en las cuales hay que urgentemente avanzar, digamos. El tema ISAPRE es urgente. El planteamiento que hizo el gobierno en el proyecto de ley que ingresó ayer al Congreso y que tiene que ver con el ajuste de los costos de la salud y que permitiría, ¿no es cierto?, subir el valor, digamos, de los planes en el mes de abril versus, ¿no es cierto?, lo que es tradicionalmente el mes de julio, es algo más bien parcial, digamos. Todavía hay que resolver el tema, ¿no es cierto?, del costo asociado, digamos, a la tabla de factores, digamos, que no está resuelto y por lo tanto es urgente también resolverlo. Hoy día el tema de las ISAPRES probablemente es de especial preocupación, hoy día está en cuestionamiento la sostenibilidad del sistema y por lo tanto abordarlo eso con urgencia me parece clave, digamos, y si no se hace, ciertamente vamos a enfrentar una situación crítica en materia de salud. Tema de pensiones, creo que está pendiente también avanzar por esa línea, digamos, y cómo en definitiva el mundo político se pone de acuerdo y logra efectivamente un consenso respecto, digamos, al destino de la cotización adicional del 6%, digamos. Está pendiente todo lo que tiene que ver con la permisología, digamos, lograr efectivamente estimular la inversión por la vía de ir despejando cargas burocráticas que son muy pesadas, también, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con ciertas discrecionalidades en los procesos, y eso ha generado un impacto muy negativo en la inversión durante el último tiempo y por lo tanto abordarlo es clave, digamos. Y el riesgo está en que eso no avance, no se logre alcanzar acuerdos, digamos, y veamos todavía, ¿no es cierto?, una inversión muy debilitada. El gobierno ya ha entregado, el ministro Marcelo, algunas señales respecto, ¿no es cierto?, al proyecto que hoy día ya se conoce como Pacto de Crecimiento, en donde hay un componente en esa línea, digamos, pero ojo que en ese pacto también hay algunos componentes tributarios, lo cual podría también generar cierta tensión, ciertas dificultades. Hay que ver cómo eso se va recogiendo y qué tanta disposición existe efectivamente para alcanzar consensos, alcanzar acuerdos y podamos mirar con un poquito más de fuerza, digamos, lo que puede ser la inversión y el crecimiento hacia las próximas décadas. Sergio, en lo último que acabas de mencionar en este pacto de crecimiento, el ministro Marcel anunció que esperan una recaudación tributaria de 8.000 millones. Eso es volver a foja cero con la reforma tributaria, ¿no? Lo que está planteando es hoy día, claro, aumentar recaudación sobre PIB de 2,7%, que no es muy distinto probablemente a lo que planteó en algún momento el ministro Marcel, pero sí bastante más abajo de lo que se planteó originalmente, digamos, cuando se hablaba de 4,5%. Incluso en el programa de Boric, digamos, se habla de 7%, digamos, de recaudación. Hoy día se está hablando de 2,7% y tiene implícito reducción de evasión y según, ¿no es cierto?, el cálculo que hace Hacienda, eso podría aumentar recaudación en torno a 1,5% del PIB, que parece un poco alto, optimista, probablemente por reducción de evasión y elusión a través, ¿no es cierto?, de mayores facultades para el Servicio de Impuesto Interno, lo que se alcance sea más bajo que eso, más cercano al 1%, si es que
efectivamente se hace bien, y donde también, ¿no es cierto?, hay algún elemento que propuso o que está viendo, ¿no es cierto?, Hacienda. Recordemos que todo lo que tiene que ver con cambios tributarios recién comienza o podría comenzar a discutirse en el Congreso a partir de abril, digamos. Por lo tanto, están recién buscando señales, digamos, primeros acercamientos, pero lo que propone es bajar la carga tributaria de las empresas, el impuesto corporativo, bajarlo de 27 a 25, para efectos de lograr por esa vía, digamos, un impulso a la inversión, pero compensar con un incremento en el impuesto de los segmentos más altos personales, digamos, 5 puntos más arriba. Y según el cálculo que se hacían de eso, podría elevar la recaudación en 0,6% del PIB. Parece alto, digamos, porque en general lo que muestra la evidencia empírica es que estos segmentos más altos, estos impuestos, recaudan muy poco. Y segundo, porque yo creo que no hay piso hoy día político para cambios tributarios, al menos, ¿no es cierto?, en esa línea, digamos. Por lo tanto, yo veo que la posibilidad, en definitiva, digamos, de alcanzar esta propuesta de recaudación parece ser un poquito, no sé si ingenua, digamos, pero claramente no veo piso para que efectivamente, digamos, se alcancen esas niveles de recaudación. O una estrategia inicial para empezar a negociar de nuevo, pero eso puede ser, efectivamente. Sí. Efectivamente. Uno de los estudios, eso también parte de lo que se va a discutir. Sí, uno de los estudios que sustentan esta solicitud o esta presentación menciona una evasión del 55% del impuesto a la renta de parte de las empresas. Yo creo que están ahí un poquitito pasados de rosca en términos de las conclusiones que están sacando de ese estudio. Sí, la verdad que no, efectivamente eso es lo que plantean. No conozco el detalle del estudio. Lo que yo sí conozco... El estudio no está terminado todavía, así que son como titulares. Como títulos. Sí. Lo que yo sí conozco es que la evasión vía IVA es en torno a 20% y en el mundo desarrollado es 10%. Ya. Y por lo tanto, sí hay un espacio ahí para avanzar. Y sí, ¿no es cierto?, hay ciertos estudios que muestran cierta correlación entre la evasión IVA versus, ¿no es cierto?, recaudación de ingresos corporativos. Sí. Pero a mí me parece que ese 50% está claramente fuera de toda norma, digamos. No se sabe, como tú señalabas, digamos, el detalle, pero a mí me parece que claramente no está alineado con los números que al menos gruesos que uno hoy día más bien maneja. Tendríamos que demandar a todos los directores de impuestos internos para atrás. Claro, no, yo creo que es un número que no tiene mucho sustento. Oye, pero además no nos hacemos cargo de las recomendaciones que nos han hecho muchos organismos internacionales que tienen que ver con ampliar la base tributaria en términos de renta. Y claro, sabemos que políticamente es complejo, pero de repente hay que hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, si es que hay algo que hay evidencia contundente, es que hoy día el porcentaje de personas que paga el impuesto personal es muy baja en relación al estándar del mundo desarrollado. Digamos, en Chile en torno a 15-20% es muy bajo y efectivamente los tramos medios, probablemente hay espacio ahí para, ¿no es cierto?, recaudar con algún impuesto, aunque sea, ¿no es cierto?, a través de un movimiento gradual en el tiempo, pero claramente ahí es donde probablemente hay mayor espacio para aumentar recaudación tributaria, pero tal como tú señalabas, es algo que es políticamente poco atractivo, digamos, y por lo tanto le hacen un poco el quite, pero si es que hay algún lugar donde hay espacio para aumentar, es justamente en esa línea. Claro, porque choca ahí, la gente dice, pero no, ¿cómo vamos a cargar más la mata? Bueno, pero si finalmente hay que financiarlo de alguna manera, y no podemos solo exigir, demandar cosas si alguien tiene que pagarlo, y nada es gratis, ¿no? Entonces, y hay un efecto virtuoso, yo creo que estamos todos de acuerdo que a la persona que gana muy poco, el solo hecho que ponga un poquitito de impuestos lo hace partícipe, es decir, yo también estoy contribuyendo y quiero controlar mejor, y lo hace parte del sistema. En cambio aquí lo que tenemos es una serie de outsiders que solo buscan los beneficios del sistema y no son parte de los deberes, digamos. Así que eso. Así es, de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Oye, Sergio, se nos pasó volando este segmento. Estamos ya, son las 11 de la mañana, así que queremos agradecerte la participación en Radio Económica y cordialmente invitado para más adelante. Encantado, muchas gracias a ustedes por la invitación y que estén muy bien. Gracias.